Espero que disfruten de la historia. Mi esposo Trankan y yo nos casamos y tuvimos un niño y una niña. Todos dicen que una mujer de noble cuna como yo puede casarse con Trankan, superando la bendición del cielo. Yo también lo creo. ¿Quién hubiera pensado que un día renacería con 56 años? En la mano sostenía una pelota, esperando a que los recién graduados montaran a caballo. Sin embargo, Trankan la lanzó con indiferencia. Ni siquiera le importó a quién le diera, así que no tenía nada que ver con el con quien me casé. De repente, me di cuenta de que en esta vida, Trankan quería cambiar de esposa. Ese día, la persona con la que estaba destinado a estar era la persona a la que accidentalmente le lancé la pelota. Cuando renací a los 16 años, el día que lancé la pelota, seguí esperando a Trankan sin dudarlo. Ese día fue un buen día. El nuevo doctor cabalgó por las calles de Puon, la calle Chutuok, llena de gente. Trankan, quien entonces era el primer mandarín, fue colocado, como era de esperar, a la cabeza de la procesión. Anhelaba verlo, recordando mi vida anterior, cuando él y yo éramos una pareja de enamorados, tocando gons en armonía, pero haciendo volteretas. En aquella época, Trankan ascendía continuamente, hasta que finalmente entró en el gabinete, lo que me convirtió, a mí, una mujer de la antigüedad, en una noble dama. Aunque hubo pequeños conflictos ocasionales, se consideró un matrimonio de primera clase. Por lo tanto, si pudiera repetirlo en esta vida, lo elegiría firmemente. Cuando llegó la procesión, el ruido de la gente resonó por toda la calle. Con solo mirarlo, reconocí al instante a Trankan. En ese entonces, aún era talentoso, guapo y radiante como un jade brillante. 10 años después de mi vida anterior, Trankan falleció, y por fin conservé mi castidad. Ahora, al encontrarme con un viejo amigo después de tanto tiempo, mi corazón se aceleró, hasta el punto de no notar la tristeza en el rabillo de sus ojos. Las criadas me animaban alegremente, la joven, los estudiantes de primer y segundo lugar ya habían llegado. Aunque la familia es comerciante, su negocio es enorme, y a veces incluso aceptan contratos para la corte real. Soy la hija mayor de la familia y desde joven, he planeado mejorar el negocio familiar. Por lo tanto, la persona que elija como esposo no debe ser una persona común y corriente. Hace medio año, Trankan y yo nos conocimos. En aquel entonces, acababa de llegar a la capital, no conocía el lugar y le robaron el equipaje. Vi que tenía una apariencia extraordinaria y que además era un erudito, así que le tendí una mano, lo invité a alojarse en la posada mina de la familia Tam e incluso le di algo de plata. Trankan dijo una vez, una gota de agua se paga con un arroyo. Nunca te obligué a pagarme, ni tuve malas intenciones. Es solo que los jóvenes se dejan llevar fácilmente por el amor. Tú también has confesado tus sentimientos muchas veces, así que decidí fijar el compromiso hoy. Sosteniendo la pelota con fuerza en mi mano, seguía con la mirada a Trankan. Cuando el caballo pasó por la arena dorada, inmediatamente lancé la pelota hacia él. Pensé que todo sucedería como en mi vida anterior, pero inesperadamente, Trankan levantó la mano con suavidad, con la mirada profunda como el agua de un pozo antiguo, sin ninguna emoción, y lanzó la pelota con calma. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí un vuelco. Algo andaba mal, la mirada de Trankan no era la misma de antes. Siguiendo la dirección, se fijó en un hombre parado en la esquina de la calle. La multitud a mi alrededor exclamó, comiendo cacahuetes con la boca abierta, gritando, «Segunda señorita». Incorrecto. La sonrisa de mi rostro desapareció cuando Trankan apartó la mirada de mí con decisión y animó a su caballo a irse lentamente, como si no le importara quién acabaría en sus manos. No quiere pelear conmigo, ni le importa con quién me case. Ha dejado mi relación para el resto de su vida, tan ligero como las nubes. En esta vida, quiere cambiar de esposa. El incidente ocurrió tan repentinamente, que no recuerdo nada. Mi padre era un hombre de negocios sensible, las lágrimas caían como lluvia. ¿Cómo podía una hija casarse con un mendigo? Mi madre negó con la cabeza y le aconsejó. Era testaruda y golpeó la mesa con la mano, haciendo que el juego de té se tambaleara. Las cosas habían llegado a este punto,
no había lugar para el arrepentimiento. Resultó que Trancan era una persona despiadada y traicionera. Si lo hubiera sabido antes, no me habría comprometido. No querías casarte. ¿Por qué le tirarías la pelota a otra persona sin más? Mi hermano pequeño frunció los labios. Ya lo he dicho antes, alguien que lee muchas escrituras no es necesariamente una buena persona. Tenía las manos y los pies fríos, la gente comprendió algo. Trancan probablemente había renacido. Pero en la vida anterior, él y yo éramos claramente una pareja amorosa. ¿Por qué cambió de opinión de repente? Decir que no duele es mentirme a mí mismo. Pero no soy una mujer sentimental, no hay motivo para llorar por lo que ha pasado. Mientras toda la familia estaba deprimida, de repente se oyó una fuerte voz masculina. Parecía que llevaba mucho tiempo sin hablar. Su voz era un poco ronca, pero sonaba muy agradable. No soy una mendiga. Mi familia está en Tandon, me llamo Min-sin. Estos últimos días he estado en la capital y no he tenido tiempo de ir a casa a cambiarme, por eso estoy así. No se preocupe, señorita, no la decepcionaré. Cuando todo termine afuera, me iré sola. Este matrimonio, digamos que ni siquiera lo considero. Al oír ese nombre tan familiar, se me encogió el corazón. En su vida anterior, Kawai Ninsin fue un famoso general chino con grandes logros militares. Perdió a sus padres a temprana edad y crió solo a sus hermanos menores. A los 20 años, fue reclutado por el ejército y partió a la guerra. Luego, con sus propias manos, cultivó sus logros militares. A los 30 años, murió en combate lejos de casa. En ese momento, aún sentía lástima por su destino. Incluso en ese instante, aquel hombre alto se erguía frente a mí, con una camisa azul raída, sin mostrar debilidad ni miedo. Kawai Ninsin poseía unos hermosos ojos color flor de durazno. Te vi cabalgando tu majestuoso caballo de regreso a la capital, pero ahora eres completamente diferente de este hombre de rostro sucio. Mi padre vio que Jin In-seng no codiciaba la fama ni la fortuna. Estaba extremadamente feliz. Muy bien. Si aceptas cancelar el matrimonio, sin duda seré tu descendiente. Inmediatamente envió a alguien a traer plata. Inesperadamente, Jin In-seng hizo un gesto con la mano para detenerlo, diciendo que no era necesario. La petición de la joven no fue algo que me pidieron sin pensarlo, ni algo que me hubiera ganado. Fue pura necesidad, no podía aceptar esa cantidad de plata. Mis padres se miraron, preocupados de que si alguien descubría que habíamos estado comprometidos y luego lo rompíamos, el mundo los ridiculizaría. Estoy en un gran negocio y tengo que enfrentarme a muchos oponentes, pero la lealtad sigue siendo lo más importante. Si pierdo esa lealtad, perderé el corazón de la gente. Además, la historia del lanzamiento de la pelota se ha extendido por toda la capital. Jin In-seng, aunque su aspecto era rudo, tenía una visión clara y lo comprendió todo rápidamente. Inmediatamente sugirió que me pusiera de pie y le dijera al mundo exterior que yo era quien le había propuesto matrimonio y que quería casarme. Así, la reputación de la señorita Seng quedaría preservada. Sus palabras me hicieron sentir agradecido y respetuoso. Mis padres también se sintieron aliviados. Mi padre seguía insistiendo en darme algo de plata, pero yo estaba decidido. Acepté este matrimonio. Jin In-seng, solo te haré una pregunta. ¿Estás dispuesto a casarte? Ya que Zeng Jin quiere cambiar de esposa, ¿cómo puedo seguir aguantando? Como persona, uno debe saber mirar hacia adelante. Kawai Ninsin era alto, me sacaba una cabeza, con ojos negros como el fénix, pero por desgracia, su rostro estaba sucio y su apariencia era irreconocible. Al mirarlo de cerca, sus ojos se movieron ligeramente, luego se puso serio y dijo: «No soy digno de ti, jovencita». Tras terminar de hablar, juntó las manos a modo de saludo, se dio la vuelta y se fue. Sin darme cuenta, mi mirada se posó en sus zapatos, que estaban rotos, dejando al descubierto sus dedos. Pensando en el destino de Kawai Ninsin, quien murió en combate a los 30 años, no pude evitar sentir lástima. Ese año, defendió con firmeza la frontera, resistiendo un mes entero sin comida, y gracias a su perseverancia, las tropas de rescate llegaron a tiempo y protegieron la ciudadela. En ese momento,
Yo también estaba presente en la ciudadela, y mi corazón se llenó de una compasión indescriptible. No sé por qué renací, pero definitivamente no permitiré que me expongan de nuevo al mundo mortal. Él quería cambiar de esposa, y yo también necesitaba un nuevo comienzo. Grité rápidamente, «¡Espera!». Kawaii-Ninsin se detuvo y se giró para mirarme. Le pregunté, «Hermano Ji, ¿cuántos años tiene Juan este año?». Se sorprendió un poco, pero respondió con calma, «El mes que viene cumplirá 19. Eso significa que en tan solo un año lo reclutarán». En su vida anterior, luchó durante 10 años, perdió un brazo y solo fue ascendido a general. La gente lo llamaba General Manco. Pero creo que no debería tener un final tan trágico. Afuera, había empezado a llover a cántaros. Aproveché para contenerlo. Llovía a cántaros y sería difícil que Win regresara a tiempo, así que mejor me quedaba aquí esta noche. Antes de que Jin In-seng pudiera responder, ya le había ordenado a la sirvienta que acompañara a Ji Da-hye a cada patio, que preparara comida caliente y sopa, y que preparara ropa y zapatos limpios. Ya estaba oscuro. ¿Cómo íbamos a caminar tan lejos? La sirvienta obedeció e invitó a Jin In-seng a seguirme. Miró la lluvia afuera, juntó las manos y dijo, «Gracias. Entonces te molestaré esta noche». Su ropa dificultaba que la gente ocultara su comportamiento delincuente. Mis padres respiraron aliviados. Agradecí al cielo y a la tierra que este prometido fuera al menos una persona recta y honorable, a diferencia de esa persona despiadada e ingrata. La verdad era demasiado. No solo no quería casarse conmigo, sino que incluso, convenientemente, le pasó la pelota a otra persona. Si no fuera por la suerte de hoy, mi matrimonio se habría arruinado. Pensando así, dejé escapar un suave suspiro, rezando a Jin In-seng para que nos permitiera caer juntos, considerándolo una bendición disfrazada. Esa noche, la lluvia continuó durante horas. Bajo la neblina, pensé que seguía perdido entre mi vida anterior y un sueño. Soñé con el día en que Tran Khan murió. En ese momento, murió en la carretera mientras perseguía bandidos, aún abrazando con fuerza al hijo secuestrado de un funcionario del gobierno, usando su cuerpo para protegerlo y salvarle la vida. Tran Khan era frío por naturaleza, siempre indiferente a los demás. Incluso conmigo, solo era educado. Incluso con nuestra hija, no era muy cercano. Nunca pensé que sacrificaría su vida para salvar a la hija de un funcionario del gobierno. Una vez arriesgó su vida. Temprano a la mañana siguiente, me despertó Anlak, señorita, ese traidor ha llegado. Llegué medio segundo tarde cuando me di cuenta de que el traidor en sus labios era Tran Khan. Me vestí rápidamente y fui a verlo. Aunque ya estaba todo decidido, aún quería una explicación. Al ver la escena, aún vestía una túnica azul, completamente libre del aspecto desaliñado que había mostrado antes. Estaba de pie con la cabeza gacha, joven y elegante, pero las comisuras de sus labios reflejaban la arrogancia de quien lo ha vivido. Me llenó el corazón de sorpresa, resultó que él también había renacido. Di un paso al frente. En cuanto Tran Khan me vio, se sintió avergonzado, juntó las manos e hizo una reverencia, pensando, «Señorita, estos fueron regalos que me dio antes, ahora se los devolveré». Luego dejó una bolsa de plata. Esta plata se considera una disculpa. La miré. Allí estaban los 4 tesoros del estudio y la preciosa colección de poesía de Jade que le había regalado. Todo es mío. Sonrío, la persona que aceptó mi petición en aquel entonces, ¿por qué nuestro matrimonio sigue siendo tan dulce como el primer aliento? Aunque no hicimos un juramento solemne, nunca ha ocurrido nada irreconciliable. Hice todo lo posible por ayudarte, conspiré y planeé para ti, allanando el camino para que avanzaras paso a paso. También te portaste como un buen esposo. Mi mirada se volvió fría poco a poco. ¿Por qué te volviste tan indiferente después de renacer? Miré ese rostro familiar y ahora extraño, e inconscientemente extendí la mano para tocarlo suavemente, solo para recordar al chico que una vez amé. Inesperadamente, el techo se extendió y apartó mi mano. En ese momento, acababa de llover y el suelo estaba resbaladizo. Caí hacia la piedra, pensando que ese lado estaba gravemente herido,
pero de repente un brazo fuerte me sujetó por la cintura. Giré la cabeza y vi el rostro de Kawai-Sin. Se había puesto ropa nueva y se había lavado la cara. Los ojos de Tuan, completamente distintos de la mirada erudita del mundo mortal, emanaban un aura firme y poderosa. Mi mano agarró el dobladillo de su camisa, pero su cuerpo era demasiado fuerte, lo que me impidió sujetarlo. Al ver que me había mantenido firme, Kawai-Sin retiró la mano de inmediato y dio un paso atrás en señal de respeto. Señorita Tam, debe ser respetuosa. En ese momento, no solo yo, sino también Trancan se quedó atónito al ver a Kawai-Sin. Por supuesto que lo reconoció. En su vida anterior, ambos eran funcionarios por la tarde. Más tarde, Kawai-Sin también fue nombrado gran general, un mandarín con gran ceremonia en el mundo. ¿Cómo podría Trancan olvidarlo? Trancan me miró, sus ojos brillaron de ira. Resultó que quien había recibido al mendigo ayer era él. Me parece gracioso. Si hubieras seguido a alguien más, ¿seguirías estando tan enojado? Trancan mantuvo la boca cerrada, su rostro inmutable, solo haciendo una reverencia. Señorita Tam, le deseo lo mejor de todos modos. Sin embargo, algunas personas tienen vidas cortas y no pueden vivir para siempre. Tras decir eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Kawai-Sin allí de pie, sola, sin entender lo que había sucedido. Sonrió y me consoló, pues era el chico que acababa de aprobar el examen ayer y probablemente era conocido de la señorita Tam. Asentí levemente y le pregunté, hermano mayor Kawai, ¿tienes algún deseo? Respondió sin dudarlo, con un tono humilde pero manteniendo su espíritu varonil. Había comido y bebido suficiente, y estaba ansioso por la batalla. ¿Cómo podía uno aspirar a la fama y la fortuna, y cómo podía luchar por un poco de comida? Al oír esto, mi corazón se encogió. Me impactó darme cuenta de que, tras solo medio día de renacimiento, la persona que había amado día y noche en mi vida anterior no era tan buena como la que tenía ante mis ojos. ¿Soy demasiado voluble? Dije que si no quieres casarte, mi familia no te obligará. Entonces, mi familia aún puede invitarte a quedarte y trabajar. Al oír eso, Inin-sen rió, mostrando sus dientes blancos y uniformes. Señorita Tam, no tiene por qué compadecerse de mí. Yo también vengo de la familia de un general. Suspire suavemente. Está bien si no me compadece, pero ¿y su familia? ¿Acaso no necesitan dinero para mantenerse? Kawai-Sin se conmovió un poco, pero aún así no aceptó quedarse con la familia Tam. Gracias, señorita Tam. Si necesito trabajo en el futuro, vendré a solicitarlo yo mismo. Sonreí y dije que esperaría. Inin-sen estaba un poco aturdido, con la cara roja, sin atreverse a mirarme. Simplemente se rascó la cabeza y respondió en voz baja, sí, y se fue. Pensé que el asunto de lanzarme la pelota estaba resuelto, pero no habían pasado más de 2 días. Afuera, ya corrían rumores de que el juez era infiel, despreciaba el matrimonio y menospreciaba a los inescrupulosos. En las calles, la gente murmuraba, la joven del juez soñaba con ascender. ¿Por qué valorarías a una persona grosera? Seguramente lo obligaron a irse. Así que me tildaron de codicioso y de malintencionado, y el negocio del juez también se vio afectado. Después de muchas noches sin dormir, decidí ir a casa de Kawai-Sin. Al cabo de un rato, el carruaje se detuvo frente a una sencilla casa de paja. El patio estaba limpio y barrido, con una hilera de menta verde creciendo. El viento que soplaba a través de ella traía un aroma agradable. En medio del patio había 2 niños de 6 o 7 años practicando caligrafía. En cuanto me vieron, sus ojos oscuros se iluminaron de curiosidad. Sonreí, hermana, busco a tu hermano mayor. Tras decir eso, miré las líneas escritas en la pared. La letra era firme y clara, con trazos precisos y pulcros. Los 2 niños copiaban diligentemente las palabras. Pregunté, ¿quién escribió estas palabras? Un niño respondió con orgullo, era la letra del hermano mayor. El hermano mayor escribía muy bien, si no hubiera sido por nuestra crianza, habría presentado el examen. Me conmovió oír esto y comprendí mejor al hombre que se convertiría en un gran general en su vida anterior.
Estaba borracho cuando la nodriza trajo los pasteles y las frutas. Los dos niños los miraron y tragaron saliva, pero aún así negaron con la cabeza. Mi hermano mayor dijo, no, 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 no puedes aceptar regalos. Suspiré, con la certeza aún mayor de que Inin era una persona de noble carácter. Incluso sus hermanos menores eran tan educados. Dije en voz baja, mi hermana mayor es la hija secreta de una familia. Ya que tu hermano mayor aceptó su propuesta, entonces yo también puedo ser considerada tu cuñada. Como somos familia, claro que podemos comer pasteles. Los dos niños miraron el pastel con los ojos muy abiertos y luego me miraron a mí, aparentemente confundidos. De repente, una figura apareció detrás de mí. Un niño gritó, «Hermano mayor, ¿cuándo te casaste?» Me giré y me encontré con los ojos de Inin, claros como el jade. La piel oscura de Kagwa Inin se enrojeció de repente, extendiéndose hasta su cuello. No importaba que estuviera desnudo en ese momento, revelando su cuerpo fuerte y musculoso, con sus músculos marcados claramente visibles bajo la intensa luz del sol, lo que me hizo parpadear. Me sorprendió ver su pecho moverse ligeramente. En ese instante, me sentí satisfecho. Desde el día en que di a luz al hijo y la hija de Trancan, han pasado varias décadas desde que vi el cuerpo de un hombre. Desde que tuvimos 2 hijos, Trancan y yo rara vez hemos tenido intimidad. Él suele excusarse diciendo que está ocupado con asuntos oficiales, mientras yo cuido de la familia y crío a los niños. Trancan nunca ha tenido una concubina ni le gusta la cercanía de las mujeres, así que nunca sospeché nada. Incluso ahora, el cuerpo fuerte de Kagwa Inin es realmente difícil de desviar la atención. Quizás se esfuerza todo el año para tonificar su cuerpo. En la mano llevaba una gran anchoa. Su cuerpo era bien proporcionado, sus piernas eran largas y fuertes, sus pantalones estaban arremangados hasta las rodillas, sus pantorrillas eran musculosas y venosas. Mis ojos, inconscientemente, se deslizaron hacia abajo, deteniéndose en sus pies descalzos. Kagwa Inin también lo notó, así que retrajo ligeramente la pierna. Se aclaró la garganta y susurró, «Señorita, ¿necesita algún consejo?» Cuando sus miradas se cruzaron, una expresión de vergüenza difícil de disimular se dibujó en su rostro anguloso. En mi vida anterior, era nuera, ya no una joven inocente. A simple vista, supe que este hombre era arrogante. Trancan, recién casado, a veces dudaba, pero no sabía cuándo. Se había vuelto tan indiferente como el monte Tai, quien se derrumbó ante mis ojos, sin siquiera cambiar su expresión. Dije con franqueza, «Hermano y, vine hoy a hablar de matrimonio. No te he dado la oportunidad de objetar. Ya has hablado, debo ganar este asunto. Hermano, no solo pienses en ti, también piensa en tus hermanos menores. Si te casas conmigo, puedo enviarlos a las mejores escuelas privadas. Los académicos valoran los beneficios, y casarme con Inin Seng ahora mismo es el mayor beneficio para mí. Quiero cambiar mi destino, y también espero que tú puedas cambiar el tuyo conmigo. No permitiré que esta situación me impida ayudar a otro hombre en su carrera oficial. Al contrario, incluso si Kagwa Inin Seng me traiciona en el futuro, no dudaré. ¿Cómo se puede saber si el camino está lleno de flores y espinas sin intentarlo? Además, Kagwa Inin Seng es un hombre verdaderamente atractivo. Solo una mujer que ha sido nuera puede comprender que su cuerpo fuerte vale 1000 monedas de oro. Vi que sus ojos vacilaban un poco, así que dije lentamente, «Hermano mayor Kagwai, no te preocupes, no te obligaré a nada. Después de casarnos, dejaré que te acostumbres hasta que estés realmente dispuesto a ser mi esposo». Kagwa Inin me miró. Sus ojos negros de fénix eran tan profundos que me conmovieron. En su vida anterior, nunca se había casado. En ese momento, su hermana menor exclamó, «Hermano mayor, tu cuñada es tan hermosa. ¿Estás de acuerdo?» Su hermana menor también rió. Pero sabía que Kagwa Inin Seng era una persona dura, así que le transmití el mensaje para que no se avergonzara. Al ver que ya era tarde y que aún tenía el estómago lleno, le sugerí que ya era tarde para quedarme a cenar con él. Efectivamente, Kagwa Inin Seng no se negó, demostrando así que también era una persona amable. Empezó a prepararse,
Sus movimientos le resultaban familiares. Se notaba que cocinaba a diario. Sostenía una anchoa grande en la mano y recogía algunas verduras del huerto. Lo manejó todo con cuidado, con pasos firmes, y no pude evitar seguirlo con la mirada. El cuerpo de Kawainin se tensó ligeramente, sus fuertes hombros se movieron ligeramente. Me dio la espalda, se rascó la cabeza con torpeza y entró apresuradamente a cambiarse de ropa. Un momento después, regresó a la cocina, cocinando con seriedad. Ni siquiera me miró, pero siempre tuve la sensación de que observaba en silencio cada uno de mis movimientos. Cuando sirvieron el plato de anchoas braseadas, me dieron muchísimas ganas. Mi familia lleva mucho tiempo en el negocio, desde pequeños hasta grandes, y no hay manjar que no haya probado. Sin embargo, las habilidades culinarias de Inin Seng superan mi imaginación. Los extraños ingredientes en sus manos se convierten de repente en platos deliciosos, hermosos y aromáticos. Inin Seng me miró fijamente, aparentemente preocupado de que criticara su escritura. Sonreí levemente y lo elogié. Hermano mayor Kawai, tus habilidades culinarias son sin duda mejores que las del chef de mi casa. Sonreí con dulzura y continué. Un hombre como tú debe tener muchas chicas que lo admiren. Después de decir eso, sonreí para mí mismo. Por suerte, lo reconocí enseguida. Kawainin estaba atónito, con la cara roja como un tomate, como si acabara de comer chile picante. De repente, su hermana pequeña lo interrumpió. Cuñada. El concejal del pueblo de al lado también apreciaba al hermano mayor, pero éste le dijo que aún tenía que mantener a su hermana pequeña, no podía casarse y perjudicar a los demás. Kawainin apartó la mirada de mí, limpió cuidadosamente los platos y los palillos, y luego me sirvió una taza de té. Sacó lo mejor de la casa para ofrecérselo al invitado. Una extraña emoción me llenó el corazón. Al contemplar a Kawainin, no pude evitar recordar la imagen del gran general de mi vida anterior. Ese año, cuando el ejército Yuan atacó, se arrodilló, empuñando su espada larga, prefiriendo morir de pie antes que rendirse. La flecha lo había atravesado, había perdido el aliento, pero su espíritu heroico seguía presente. Llamé a la señora Biyu para que comiera conmigo, lo que dejó a Kawainin un poco confundido. Le llevé un trozo de pescado. Bin sonrió y dijo, hermano mayor Kawai, deberías comer más. A decir verdad, he seguido a mi padre en los negocios desde joven y nunca me he equivocado al juzgar a la gente. Estoy seguro de que en el futuro, sin duda serás un talento excepcional, y quien se case contigo será bendecido. Tengo los ojos brillantes, no implicarás a nadie. Trancan, quien también ha leído los libros de los sabios, también está dispuesto a aceptar mi ayuda, como antes. Kawainin nació en este país, pero mantuvo su integridad, sin ansias de riqueza ni fama, lo que me hace comprender aún más el corazón de la gente. Entre Trancan y Kawainin, ya sé quién es más ligero y quién más pesado. En realidad, Trancan no necesita devolver lo que ha recibido. Yo no soy un comerciante apegado como yo, distingo entre el bien y el mal, lo que debe abandonarse, abandonado está, un poco de tristeza simplemente pasa como humo y nubes. De repente, Kawainin levantó la cabeza, me miró sorprendido, y de repente, tosió con fuerza. Me levanté rápidamente y le di unas palmaditas en la espalda, pero, inesperadamente, cuanto más le daba, más tosía. Tenía el cuello rojo, lo cual era realmente lamentable. Este joven es realmente ingenuo e inocente. Kawainin rápidamente le dio las gracias a la joven y me dejó encargarme. Simplemente sonreí, sin forzarlo, y me senté en silencio. Ha estado lloviendo mucho estos últimos días, y al mirar afuera, vi que se amontonaban las nubes. Comí tranquilamente, pero inesperadamente, más tarde llovió a cántaros. El camino estaba embarrado, lo que dificultaba el paso del carruaje. Dejé los palillos. En serio, con esta lluvia, temía no poder regresar a la ciudad. Esta noche tendremos que armar un gran alboroto. La señora Biyu y yo intercambiamos miradas, y la señora Biyu salió a decirles al escudero y a los guardias que se quedaran en el carruaje. Por suerte, hoy he preparado comida seca y agua potable, suficiente para todo el grupo para una noche. Kawainin sin organizó rápidamente el alojamiento,
preparó la ropa de cama y remendó con destreza las lágrimas. La pequeña habitación era sencilla, pero limpia y ordenada. Lo observé en silencio, alabando en silencio sus hábiles manos. No solo escribía de maravilla, sino que también era muy hábil con la aguja. Tras dar unas puntadas, se rascó la cabeza inconscientemente con la aguja, igual que la niñera que estaba a mi lado cosiendo. Un hombre alto y fuerte como él, con una apariencia tan gentil, me conmovió profundamente. Al mirarlo ahora, de repente sentí una sensación de paz. Antes, aunque el mundo mortal me era amable, siempre faltaba algo entre nosotros, no había dulzura ni cariño, ni se compartían sentimientos. Todas las conversaciones se quedaban en la superficie, sin llegar a lo profundo. Pero entiendo que casarme con una mujer como yo es una buena opción. Por la noche, yacía sobre la manta descolorida, oyendo vagamente el crujido del bosque a mi lado, y Jin In-seng se dio la vuelta. Debía estar inquieto, pero temeroso de hacer un ruido que molestara a los demás, se dio la vuelta lentamente. La nodriza a su lado habló en voz baja. Este viejo sirviente ha observado al joven amo y durante mucho tiempo y ha visto que es bueno en todo y sabe cuidar de los demás. Aparte de ser pobre, no hay nada de qué avergonzarse. Parpadi fingiendo burlum deliberatamente. Me gusta Ining. Al día siguiente, los ojos de Jinin estaban oscuros. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Lo miré a los ojos oscuros, sonreí levemente y amenacé con quedarme en tu casa una noche si no aceptabas casarte conmigo. Temo que mi reputación quede arruinada. Kaguainin abrió la boca ligeramente, pero no se enojó. En su mano tenía un cuenco de porcelana con 2 huevos cocidos que me había preparado para desayunar. A su lado, su hermana menor observaba los 2 huevos, tragando saliva con anhelo. Supuse que probablemente eran los únicos 2 huevos de la familia Ji, pero los 2 niños se quedaron mirando en silencio, sin atreverse a revelar sus nombres sin el permiso de su hermano mayor. Miré hacia el altar, luego me acerqué, junté las manos y oré. Tío, tía y concubina son los ángeles guardianes de la familia Ji. De ahora en adelante, tranquilizaré a tus hijos. Después de la boda, volveré a ofrecer incienso. Jin In-seng ya no se negó, sus ojos estaban húmedos. Me dio un huevo cocido, aún caliente, que se come rápido. Sonreí y lo compartí con su hermana menor. Aún eran pequeños y necesitaban nutrirse. Le dije en voz baja, de ahora en adelante volveré a casa, todos son familia. La familia Ji solo tenía 3 hermanos y no tenían mucha ropa ni objetos de valor, así que al mudarse, cada uno empacó sus propias cosas. Jin In-seng giró la cabeza para observar la vieja casa con techo de paja. De inmediato, extendí la mano para tocarle suavemente el brazo izquierdo, acariciándolo con intención de fortalecerlo. ¿Cómo podría un general como él perder ese brazo? En esta vida, sin duda lo protegeré para que pueda convertirse en el gran general que fue en su vida anterior. Quizás Jin In-seng pensó que intentaba aprovecharme de él, así que su cuerpo se tensó un poco y los músculos bajo su piel temblaron levemente, pero no se apartó y me dejó abrazarlo. Reí suavemente. Hermano mayor Ji, no tengas miedo. Ya lo he dicho. Esperaré a que me aceptes de verdad antes de permitir que seas mi esposo. Jin In-seng permaneció en silencio, ruborizado sin parar. Al llegar a casa, mis padres por fin vieron con claridad el rostro de Jin In-seng, mirándolo de pies a cabeza, sin la desdén de antes. Mi madre sonrió con dulzura. Él también era un niño fácil de criar. Mi padre comprendió las intenciones de mi madre, así que sonrió y respondió, hemos acordado casarnos. La familia comenzó a prepararse en secreto para el matrimonio. Cuanto más se prolongara, más perjudicial sería para su honor secreto. Jin In-seng se quedó atónito por un momento, pero enseguida recuperó la compostura, manteniendo su actitud humilde y modesta. Juntando las manos en señal de saludo, yo, Jin In-seng, presento mis respetos a mis suegros. Con mis humildes talentos y mi humilde fuerza, los serviré de inmediato con todo mi corazón. Mi hermano menor, Sen Liang, solo tiene 7 años este año y está en la edad de jugar. Arrastró a Ji Xiaodi y Ji Xiao Muai por la residencia Sen. Los 3 niños rieron y hablaron en armonía, y rápidamente se hicieron amigos.
Solo entonces Jin In-seng suspiró aliviado. Antes del día de la boda, le medí personalmente el tamaño, planeando hacerle algunos conjuntos de ropa nuevos. Se quedó inmóvil como una estatua, con el rostro cubierto de sudor y sus hermosos rasgos enrojecidos. No pude evitar darle un beso ligero en la mejilla. Ese gesto solo lo ayudó a adaptarse rápidamente, porque en mi vida anterior fui esposa y ya no era tímida como una jovencita. Kagwainin estaba atónita, su cuerpo cambiaba constantemente. Al principio estaba sorprendida, luego confundida, luego un poco sorprendida, finalmente inmensamente feliz. Pero no me atreví a mostrarlo con demasiada claridad, como si acabara de atravesar una tormenta en mi corazón. Lo llevé a la calle a comprar los regalos para la boda. Inesperadamente, me encontré con un viejo conocido allí, desnudo, junto a una mujer de figura esbelta y menuda. Era Quizi Yi. Sus miradas se cruzaron, con un profundo significado. Trancan sonrió extrañamente. Había trabajado duro. ¿Le gustaría encontrar una casa de té para descansar? Toy Tridich asintió tímidamente, aún un monje que entendía los sentimientos de la gente. Al mirarlos, de repente recordé mi vida anterior. En aquel entonces, tras unos años de matrimonio, Trancan me llamó tú sin darse cuenta. Pensé que me llamaba por mi apodo, pero resultó ser Toy Tridich. Toy Tridich era hija del maestro de Trancan. En su vida anterior, se casó con el príncipe heredero como concubina. El niño por el que Trancan arriesgó su vida en aquel entonces era el joven maestro del palacio del príncipe heredero, hijo de Toy Tridich. Así fue, de repente todo se aclaró. Al principio, Trancan me eligió entre Toy Tridich y yo, pero luego se aburrió y empezó a admirar a otra persona. La gente cambia de opinión. Ahora me he desprendido por completo, con una leve sonrisa. Pensándolo bien, los sentimientos entre Trancan y yo se desvanecieron desde el tercer año de matrimonio. Después de eso, él era un hombre orgulloso. Por fuera siempre parecía perfecto, lo que me hacía pensar erróneamente que Pude era armonioso. Ahora, Trancan también me veía. Toy Tridich se puso alerta de inmediato y me lanzó una mirada provocativa. TRNCNH, ahora tan famoso como el sol del mediodía, creyó haberme vencido. Apartó la mirada de mí brevemente y miró a Kan In-sin, a su lado. Su rostro cambió, pensando, señorita, ¿no canceló ya su compromiso? ¿Por qué sigue aquí? Es demasiada interferencia. Levanté la vista y respondí claramente que el hermano mayor Ji es mi prometido y que pronto celebraremos nuestra boda. Así que, naturalmente, no estará a mi lado. Trancan se mostró frío, con los ojos llenos de suficiencia, pero lo disimuló rápidamente. Estaba loca. ¿Sabes quién es? Las palabras eran vagas, como si quisieran ocultar algo. Él y yo somos reencarnados, ese asunto no se puede revelar. Trancan bajó la voz y bromeó diciendo que el matrimonio es un secreto de 100 años. Jovencita, debería pensarlo bien. Casarse con alguien con un destino predestinado no es una bendición. Sonreí levemente, levanté la cabeza y respondí que una persona infiel y desleal no merece ser buena. Trancan, quien ha sido un ministro influyente toda su vida, se mostró extremadamente arrogante y complaciente. Emitió un sonido de desdén. Señorita Tam, le he aconsejado con todas mis fuerzas que, de ahora en adelante, cuídese. Fue realmente ridículo. Agarré la fuerte mano de Jin In-seng y me fui. Hermano Ji, no pienses en esto. Dije que eres una buena persona, así que lo eres. Definitivamente te dejaré vivir 100 años y también quiero estar contigo y tus descendientes. Jin In-seng es de naturaleza sencilla y fácil de complacer. Esa sola frase bastó para hacerlo sonrojar y sonreír tontamente. Desde ese día, invité a 2 eruditos en literatura y artes marciales para que te instruyeran. Jinin se sorprendió, así que le expliqué. Hermano mayor Ji, aunque tú y yo estemos a punto de casarnos, no solo eres mi esposo mayor, sino que primero debes ser tú mismo para poder ser mi esposo. Abandonaste tus estudios por culpa de tu hermana menor, así que aún estás a tiempo de empezar de nuevo. Tú tienes tus virtudes, y yo también las tengo. Solo uniendo fuerzas podremos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Soy empresario y siempre tengo visión de futuro.
Jin In-seng tiene un talento excepcional, y naturalmente, quiero dedicarme a cultivarlo. Además de las artes marciales, nuestra corte también organiza competencias de artes marciales, como tiro con arco, izamiento de banderas y estrategia militar. 8 o 9 de cada 10 ganadores de competencias de artes marciales ascienden a general. Comparado con arriesgar la vida en el campo de batalla y ganar una competencia de artes marciales, ¿no es más fácil? Los ojos de Jin In-seng se enrojecieron al oír esto. Se le hizo un nudo en la garganta y asintió vigorosamente. Sin duda, no defraudaré tus expectativas. Te has esforzado mucho en el entrenamiento, e incluso después de solo unos días de entrenamiento con tus guardaespaldas, ya no lo soportas. Los dos caballeros te elogiaron, diciendo que eres a la vez intelectual y marcial, solo un jade que necesita pulirse. Unos días después, todo el pueblo supo que había fijado la fecha de la boda. Poco a poco, cada tienda reanudó sus actividades. Ese día, regresé de la calle y llevé personalmente té y pasteles a Jin In-seng. En cuanto lo vi practicando artes marciales, con su cuerpo fuerte y sin excesos, volví a sentir sed y bebí rápidamente un sorbo de té. Al verme, sus ojos brillaban de entusiasmo, pero aún así se acercó y le preguntó si había vuelto y si estaba cansada. Levanté la mano para ayudarlo a secarse el sudor y se agachó un poco para que pudiera alcanzarlo fácilmente. La distancia era tan corta que nuestras respiraciones se mezclaron. No pude evitar forzar la vista para mirar sus labios. Esos labios tenían el grosor justo, y su garganta se movía ligeramente. En tan solo un mes, sus labios tocarían mi nariz, causándonos dolor a ambos. Me aparté rápidamente, sonriendo y preguntando, ¿estás herido? Se rascó la cabeza y respondió, solo fue un rasguño, nada grave. Estaba confundido y no sabía a dónde mirar, así que tomé el dulce de la bandeja y se lo metí en la boca. Había oído que comer azúcar repone el I. El lindo Inin chupó el dulce y no pudo hablar con claridad. Estaba muy sano. Mi cuidado, Anito. ¿Pensaba demasiado? ¿Por qué tenía que confirmarlo? Me di la vuelta rápidamente, con la mente llena de mentiras. Después de todo, he vivido una nueva vida. Ya no soy una joven inocente. 7 días antes de la boda, fui a la tienda de oro y plata a revisar los libros, y de repente, la escena del mundo mortal apareció ante mis ojos. Este hombre ya es un hombre orgulloso bajo la autoridad de sus superiores. Trancan se acercó a mí, sin importarle mi reputación, y bajó la voz. Te daré la oportunidad de cancelar el compromiso. Espera 1 o 2 años, te ayudaré a entrar al palacio para prestar el juramento oficial. Lo escuché y reí fríamente. Creía que seguía siendo el poderoso ministro de su vida anterior. Aunque soy hija de la Cámara de Comercio, definitivamente no me rebajaré a adularlo. Trancan dijo con orgullo. En su vida anterior, estaba acostumbrada a ser una dama noble. ¿Cómo podría estar dispuesta a someterse? El destino de una mujer hermosa es tan cruel. ¿Acaso quiere quedar viuda? Respondí fríamente. No lo olvides, en mi vida anterior yo también fui viuda. Trancan fue muy grosero. No estaba dispuesto a ser inferior. Si tú y yo podemos renacer, si quieres cambiar tu vida, yo también puedo cambiar la mía. Kawaii Ninsin también puede cambiar su destino. Después de terminar de hablar, me di la vuelta para irme, pero él inmediatamente me agarró la muñeca, con una voz llena de amenazas. ¿Quién la dejaría ir? ¡Qué gracioso! Inmediatamente levanté la mano y le di una bofetada. Ahora solo eres un aprendiz en la academia. ¿Qué derecho tienes a casarte conmigo? Trancan quedó desprestigiado, su rostro se ensombreció mientras gritaba. Tam Nuyet, ¿por qué tienes que ser tan terco? Me casaré con ella como quiera, no le hará daño, y casarme con ella me abrirá un futuro prometedor. Pero al casarme con ella, temo encontrarme con todo tipo de obstáculos. Me burlé, pensando en su vida anterior, cuando todo le iba tan bien y no necesitaba la ayuda económica de mi familia. Pero ahora critica la alianza matrimonial con el juez. Es realmente ridículo. Cree que casarse con alguien a su antojo es el camino a seguir. Cerré los ojos, los abrí de nuevo, lo miré y solo sentí una sensación de extrañeza. La más mínima nostalgia también había desaparecido.
Lamento profundamente haberme dejado enterrar con él en mi vida anterior. Sin duda, no podría haberme levantado y escapado esa noche. De repente, se oyó una voz masculina profunda y él me soltó. Y Nin Seng dio 3 pasos largos y se paró frente a mí. Llevaba unos días en casa del juez, su piel se había vuelto un poco más blanca, vestía una toga y tenía aires de caballero. Caguaín Insin dio un paso al frente, rodeándome la cintura con el otro brazo, protegiéndome. A mi amigo le flaquearon las piernas y cayó al suelo. La mirada de Inin Seng era penetrante y llena de protección. En ese momento, creí firmemente en el hombre que tenía ante mí, creí en el futuro héroe. En su vida anterior, Inin Seng arriesgó su vida para proteger la ciudad e incluso la arriesgó para salvar al hijo de Qui Rui, sacrificando incluso a su propio hijo. Quién es el héroe y quién el egoísta ya es obvio. Me acerqué deliberadamente a Caguaín Insin, haciéndome el consentido de Caguaí Daika. Por suerte, llegó a tiempo. En mi vida anterior, mi verdadero amor prefería a las chicas de familias nobles, así que me obligué a ser virtuoso y fingí serlo. Pero, en realidad, soy una chica vivaz y de mente abierta. Mis piernas están furiosas, mis ojos son como los de alguien con un sombrero verde. Aprieto los dientes y observo. Caguaín Insin habló a la familia con voz grave y arrogante. De ahora en adelante, cualquiera que se atreva a intimidar a la joven será expulsado de inmediato de la mansión. Los guardias eran muy arrogantes, los engañé un poco y luego gritaron al unísono. Sí, sí, joven amo. El grito enrojeció el rostro de Inin Seng. Mientras lo perseguían, lo abracé con fuerza por la cintura. Al ver su atractivo rostro a mi lado, sentí un repentino latido. Me puse de puntillas y besé suavemente la barbilla de Chan. Una sonrisa incontenible se dibujó en sus ojos. Sonrió, mostrando sus dientes blancos como perlas, provocando la risa de los presentes en la joyería. Enseguida, mi sirviente llegó corriendo a darnos malas noticias. Señorita, alguien nos sigue. Ya le dije que envié a alguien a seguirnos en secreto, y al final descubrí que era su hombre. Seguramente el señor Qui no es tan libre como para confundir a una comerciante como yo, así que solo puede ser que Qui Rui me vea como una rival amorosa. ¿Cómo pueden los plebeyos ser enemigos de los funcionarios? Si Qui Rui me ataca, causaré muchos problemas. Pensando en esto, decidí arriesgarme e hice que la gente tocara gons y tambores en medio de la calle abarrotada, provocando que los transeúntes se apresuraran a presenciar la conmoción. En medio de la multitud, agité la mano y solté las monedas de oro, anunciando a viva voz que hoy, yo, Seng Yue, cedo oficialmente esta joyería a mi esposo para que la administre. De ahora en adelante, él será el gerente. Seng Yue, tengo muchos bienes, y desmantelar una joyería es como arrancarse un pelo. Lo que quiero es que todos sepan que Caguaín Insin es mi esposo mayor, y también que todos vean claramente que soy feliz. No me molesto en competir con ella por un hombre. Ese día, incluso llevé a Caguaín Insin a dar un paseo por la ciudad, y todos los que conocí lo elogiaron. Mi esposo es tan guapo como fan en Taida. Al anochecer, Inin Seng había sido tan manipulado por mí que se rió a carcajadas. Con solo mirarme, sonrió, sus ojos brillaban, sin mostrar inferioridad ni timidez. En cambio, sus ojos estaban llenos de orgullo, como si tuviera más confianza en sí mismo porque lo amaba. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, me ayudó a bajar y le besé suavemente la frente. Caguaín Insin se sonrojó, se rascó la cabeza, le subía y bajaba el pecho y respiraba con dificultad. Le rodeé el cuello con los brazos y le susurré, hay gente mirando afuera. Colabora conmigo para representar una escena, para evitar que otros se aprovechen de la boda y causen problemas. Una persona verdaderamente talentosa no solo es buena resolviendo falsedades, sino que también sabe cómo prevenir desastres desde el principio. Debemos dejar claro a quien nos contrató cuál es su lugar y que se mantenga alejado de nosotros. Inin Seng fue inteligente y comprendió de inmediato, pero por el momento no supo cómo empezar. Simplemente me miró fijamente. No pude esperar más, así que lo besé en los labios. Anlak, a mi lado, abrió mucho los ojos, sorprendida. Jovencita, joven amo, presten atención, aún no nos hemos casado, no tardaremos mucho.
Se rumorea que Inin y yo tenemos una relación apasionada. Los forasteros decían que era una mujer de negocios lujuriosa, fascinada con su apariencia y encanto, y se reían de mí por ser desagradecida y apresurarme a casarme tan pronto después de perder a mi esposo. Quienes disfrutaban viendo el programa cotilleaban sobre nuestra aventura amorosa. Algunos también se burlaban de mí por no ser digna de ser una nueva erudita destacada, y solo apta para ser una erudita junior. Este plan hizo que mis hombres salieran al bosque a vigilar, pero aún así fui cauteloso y pedí a la gente que siguiera al magistrado a las tiendas para evitar cualquier incidente. El día de mi boda llegó enseguida. Mi padre me hizo caso, ofreció un banquete de bodas durante 3 días y 3 noches y distribuyó generosamente dinero por doquier, lo que, convenientemente, ensombreció aún más la reputación del magistrado. Esa noche, me llevaron a la alcoba nupcial. Apenas me había acomodado cuando llegó Inin Seng. Anle, con una sonrisa incómoda, acompañó a la criada. Inin Seng aún sostenía la túnica carmesí al entrar en la alcoba, con aspecto aún avergonzado. En ese momento, Inin Seng llevaba un vestido de novia rojo brillante que dejaba al descubierto su alta figura, lo que me hizo mirarlo aturdida por un momento. Luego, sin dudarlo, me elogió: «Mi esposo es realmente guapo». Inin Seng tartamudeó un momento, solo diciendo: Tú también eres hermosa, te estoy tomando el pelo a propósito», y en voz baja: «Esposo, sé que aún no te has acostumbrado, así que durmamos separados por ahora». Dicho esto, señalé el colchón en el suelo, indicándole que lo usara como lugar temporal para acostarse. Inin Seng abrió la boca, con una expresión de confusión en el rostro, pero al final se echó obedientemente en el colchón. Entré inmediatamente en la habitación silenciosa para cambiarme de ropa, humedeciendo deliberadamente una fina capa de seda transparente, dejando al descubierto el corpiño interior, suave y oculto. Cuando salí, Inin Seng ya estaba tumbado en el suelo, con los ojos cerrados, fingiendo dormir, pero el cuello del pequeño sirviente aún se movía ligeramente. Me acerqué lentamente, hice una reverencia y le dije que despertara. «Esposo, aún no has bebido el ekanzi conmigo». Los ojos de Inin Seng se abrieron, y sus oscuros ojos brillaron con una luz vacilante. Sabía que mi apariencia era extraordinaria, mi figura elegante, y también comprendí que Inin Seng también sentía algo por mí. Simplemente no se atrevía a ser imprudente. Inmediatamente tomé su mano, lo levanté lentamente, cada uno tomó una copa de vino, nos tomamos del brazo y bebimos juntos. Tomé un sorbo, animándolo a beber. Inin Seng no estaba acostumbrado a beber alcohol. En cuanto dejó la copa, su mirada se volvió soñadora. Me llamó aturdido: «Señorita, ¿es usted tan hermosa?». Incliné la cabeza y sonreí suavemente, preguntándole: «Entonces, esta noche, ¿dormirás en el suelo o en la cama conmigo?». Los labios de Inin Seng desaparecieron de repente, sus ojos estaban aturdidos y pronto 2 hilillos de sangre brotaron de su nariz. Se la limpié rápidamente, pero inesperadamente, cuanto más la limpiaba, más mentía, y al final, de alguna manera, ambos caímos en la cama. En ese momento, Kagwa Inin Sin estaba encima. Sus fuertes manos bastaban para mantener la distancia sin tocarme, pero sus profundos ojos contenían un fuego ardiente. Lo miré y lo llamé suavemente: «Kagwa Inin Sin, tú y yo somos marido y mujer». En cuanto terminé de hablar, le bajé la camisa, impidiéndole escapar, para que solo pudiera obedecer mi voluntad. En ese momento, la primavera arreciaba, todo parecía estallar violentamente. Al principio pensé que todo estaba en mis manos, pero de repente ocurrió algo inesperado. Me cubrió una fina capa de sudor, y Kagwa Inin Sin, llena de arrepentimiento, también estaba decidida a disculparse. Era mi culpa, todo era mi culpa. Escuché y me sentí un poco aturdida, pensando que los hombres tienen personalidades diferentes. Sabiendo que no podía culparlo, inmediatamente lo abracé y le dije con voz tranquilizadora: «No pasa nada, si no funciona esta vez, esperaré 2 días más». Él respondió con impaciencia: «Mañana sí que lo haré». Solo sonreí levemente. «Está bien, esperemos unos días más para que ambos nos acostumbremos». Para ser sincero, no estaba del todo satisfecho. Esa noche,
Kawai Ninsin se retiró tranquilamente a su habitación, yo fingí no saber nada. A la mañana siguiente, mi madre me preguntó si ya había consumado mi matrimonio. Sonreí levemente y respondí, todavía no. A partir de ese día, Kawai Ninsin se dedicó aún más a servir a sus padres, leía libros, practicaba artes marciales y me recogía de la tienda todas las tardes para llevarme a la mansión. Después de 3 días, se volvió aún más expresivo y su mirada hacia mí ya no ocultaba nada. Una vez, me gritó suavemente, esposa, esta noche, intentémoslo de nuevo. En ese momento, me ardía la cara, pero mi corazón estaba hecho un mar de angustia, así que no tuve más remedio que aprovechar la oportunidad para declinar. Justo en ese momento, Aiduon, mi antiguo príncipe, llamó a la puerta. Era 2 años mayor que yo y originalmente era una joven de la mansión Tiekan. Al principio no nos caíamos bien, discutimos un poco, pero poco a poco nos entendimos. La ayudé a tener éxito en los negocios y ella también me apoyó mucho en secreto. A lo largo de los años, hemos hablado de todo. Ahora está casada y lleva mucho tiempo unida a su esposo. En aquel entonces, el tío Aiduon, ella era esa persona, miró a Kawai Ninsin, se inclinó hacia mí y me preguntó en voz baja, ¿cómo está tu esposo Annuyet? Somos amigos, no puedes mentirme. Suspiro. Para ser sincera, te admiro mucho. Probablemente se casaron hace poco. Mientras hablaba, movió los 5 dedos para indicarme que lo entendía de inmediato. No pude evitar sonrojarme, muy avergonzada. La mirada del tío Aiduon era astuta, adivinando mis sentimientos. Rió entre dientes. ¿Será que aún no hemos consumado nuestro matrimonio? Solo pude expresar mis indescriptibles sentimientos. Al oír esto, su rostro se iluminó, entre la felicidad y los celos, y un poco de arrepentimiento. Me dijo con dulzura, Anyue, he oído que beber vino para mejorar el ánimo alivia el dolor. En ese momento, al principio quería esperar unos días más, pero al ver cómo se burlaba de mí, me sentí un poco esperanzado. Al anochecer, ya me había bañado y preparado con esmero. Un momento después, Kawai Ninsin entró en la sala de meditación. Siempre decía que sudaba mucho por practicar artes marciales a diario, así que esperaba a que terminara de bañarme antes de entrar a beber agua. Al oír el sonido del agua corriendo en la habitación, me serví unas copas de vino para relajarme. En realidad, Ninsen no necesitaba beber, pues ya estaba fuerte y sano. Era yo quien debía prepararme mentalmente. El alcohol era realmente fuerte. Antes de que pudiera salir de la habitación, sentí que me ardía el cuerpo y que mi mente se turbó. Aunque mi mente aún estaba despejada, no pude evitar pensar en el cuerpo fuerte de Ninsen. En mi vida anterior, todos decían que tuve suerte de haber alcanzado el verdadero estado, pero ahora que lo pienso, realmente no supe cómo disfrutar de mi suerte. Inconscientemente, caminé hacia la habitación silenciosa y vi a Ninsen sumergido en la bañera, con sus ojos brillantes mirándome fijamente. Yo también lo miré, mis manos aún en movimiento, retirando con cuidado la fina capa de piel de su cuerpo. El pequeño mono Ninsen se movió levemente y sus ojos se oscurecieron aún más. Me reí para mis adentros, este tipo sí que se atreve a hacer lo que quiere. Me acerqué, le levanté su barbilla con un dedo y le susurré a Ninsen, eres mío. En un instante de cambio radical, el niño me colocó de repente en la tina. Tenía una fuerza extraordinaria, después de eso, todo volvió a la normalidad. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que estaba exhausta, dormí y desperté y volví a dormir. En mi aturdimiento, seguía pensando que cada hombre era diferente. Cuando ya eran las 3 de la mañana, me desperté y no vi a Kawai Ninsin por ningún lado. Solo vi a Anlak de pie junto a la cama, sonriendo. Señorita, anoche lloró toda la noche. La miré y grité suavemente, cállate. Ya había preparado un sedante para Anle y le había añadido una medicina preciosa comprada con lingotes de plata para evitar hacerme daño. Y Ninsen y yo aún somos jóvenes, y el camino por delante es largo. Ahora no es el momento de tener hijos. Espera a que llegue el momento, a que la familia esté lo suficientemente estable, a que Ninsen tenga la capacidad suficiente para protegerme a mí y a mi hijo,
entonces estaré dispuesta a tener hijos. Le pregunté dónde estaba. En lac lo entendió. Respondió. Mi esposo salió de la habitación temprano esta mañana. Seguramente no durmió en toda la noche. Solo fue al campo de entrenamiento a practicar unas vueltas. Luego vino a invitar a An Lao a salir y a invitar a su esposa. Ahora está leyendo un libro. Me sorprendió la fuerza de Ininseng, pero estaba completamente exhausto. Ininseng estaba lleno de energía, un criminal nato. No es de extrañar que en su vida anterior, hubiera podido pasar de ser un plebeyo al campo de batalla, ascendiendo a la posición de gran general. Al anochecer, aún no había visto su figura, como si intentara conquistarme deliberadamente. No fue hasta bien entrada la noche, cuando fingí dormir profundamente, que entró silenciosamente en la habitación. Ininseng estaba de pie en la cama, observándome en silencio. Se inclinó, mirándome con pasión. Abrí los ojos de repente, lo abracé y le reproché porque seguía evitándome. El rostro de Ininseng se puso rojo y dijo con torpeza: «Tengo el cuerpo un poco sudado, tengo miedo de ensuciarte». Lo miré con los ojos entrecerrados, aún no me había respondido. «¿Por qué me evitabas?» Ininseng parecía lastimero, su voz era urgente. «Lo de anoche fue culpa mía, la próxima vez definitivamente tendré más cuidado». Mientras hablaba, se sonrojó y sacó un pequeño frasco de porcelana de su pecho, susurrando: «Esta es la medicina que acabo de comprar en la farmacia. El médico dijo que alivia el dolor». Nos miramos y la atmósfera se volvió ambigua de repente. Pero entonces, Ininseng, de repente, me quitó la mano, se levantó, me dio la espalda y dijo que esa noche dormiría en el suelo, que no te preocupes. A partir de ese día, Ininseng practicó con más ahínco y la opinión de su padre cambió poco a poco. Mi padre había leído personalmente sus ensayos y artes marciales, y estaba tan conmovido que lloró y suspiró. A mi propio hijo no le gusta leer libros, no tiene ninguna habilidad en artes marciales, pero es muy amable y talentoso. Pasó medio mes, Ininseng dormía en el suelo todas las noches, y todos los días iba a la tienda a recogerme y llevarme de vuelta a la mansión. Todo estaba en paz, excepto por el asunto del dormitorio, que seguía sin resolverse. Un día, el tío Aiduon me invitó a charlar. Era hija de un funcionario del gobierno. Oí que el recién graduado había ofendido a bastante gente esa tarde. Era arrogante y se atrevió a discutir con los ministros. No le importaba a nadie. ¿Acaso pensaba que estaba enfermo? Cuando dijo bala, se señaló la cabeza y fingió burlarse de mí. Solo sonreí levemente. En su vida anterior, había sido funcionaria del gabinete durante décadas. Con el tiempo, se había vuelto arrogante y engreída. ¿Cómo podía soportar que otros la pisotearan? El tío Aiduon continuó, al enterarse de que su amo, el señor Toy, lo había golpeado tan brutalmente que ni siquiera la señorita Toy se atrevió a volver a verlo. Anuyet, creo que es una bendición que no estés casado. Incluso sonrió con picardía. Oye, tú y Kawaii Ninja han consumado el matrimonio. Dime rápido, ¿cuánta resistencia tiene? ¿Cuántas veces puede tener sexo en una noche? Al oír eso, mi rostro se ensombreció, pensando, ¿por qué es ella aún más atrevida que yo, que he vuelto a vivir? Levanté la mano y 5 dedos, ella abrió los ojos de par en par y la boca, luego regañó a su marido un rato, suspiró, ¿qué tal si tú y yo cambiamos de marido? Aunque el tío Aiduon suele bromear superficialmente, conserva la apariencia de una dama noble y siempre mantiene un porte digno frente a los forasteros. Sonreí y negué con la cabeza, sin responder. En cuanto los dos Kawaii Ninsin se acercaron, con la espalda recta, intentaron parecer tranquilos, su porte ya tenía el aire de un general. Era severo e inflexible. El tío Aiduon frunció los labios para ponernos a prueba, levantó la mano y se despidió. De acuerdo, no perturbaré más su amoroso matrimonio. Pero primero déjenme depositar el contrato matrimonial con Aitu, pero déjenme dar a luz primero, ustedes pueden dar a luz después. Reí y negué con la cabeza. Las manos de Jin In-seng también estaban rojas. Pude ver sus pensamientos de un vistazo. Esa noche, al principio se mostró tímido y cauteloso, pero luego se dejó llevar. Por suerte,
Ya estaba acostumbrada, así que apenas podía soportarlo. Jin In-seng vio que ya no dormía tan profundamente como antes, así que se tranquilizó e hizo todo lo posible por librarse de mí. Jin In-seng se volvió cada vez más hábil para hablar dulcemente, y de vez en cuando soltaba alguna frase que hacía sonrojar a la gente. Inclinó la cabeza, sonrió levemente y le preguntó a su esposa, ¿cómo se sentía? ¿Le había gustado? Mi maestro guardó silencio, complacido. Si no respondía, significaba que ya lo había admitido. Era casi fin de año, y también era hora de que Jinin intentara consolidar su carrera. En mi vida anterior, por aquella época, había ido a las montañas a trabajar y, casualmente, me encontré con la emperatriz viuda, que estaba atrapada en medio de la nieve, bloqueándole el paso. La emperatriz viuda se vio bloqueada por una tormenta de nieve en su camino del templo Papjoa al palacio. Por suerte, llevaba agua caliente y refrigerios en mi carruaje, así como algunos suministros de emergencia. Por eso, la emperatriz viuda pudo pasar la noche en el carruaje conmigo. A la mañana siguiente, cuando la nieve se derritió un poco, continuó su viaje a regañadientes. Gracias a ese mérito, en su vida anterior, logró atraer la atención del emperador y fue considerado un ministro importante. Sin embargo, solo sabía que yo había salvado a la reina madre, pero desconocía cuánto favor había recibido a lo largo de su vida. Siempre creyó que, gracias a haber aprobado el examen imperial, había sido favorecido por el emperador y eximido del sufrimiento en su corte. Ahora, al recordarlo, en su vida anterior, el mundo mortal no me amaba de verdad. Simplemente, en ese entonces, yo era su mejor opción. Cuando se volvió poderoso y me respetó, me menospreció, considerándome indigno de su estatus, y luego se dedicó a encapricharme con jovencitas, hijas de familias prestigiosas. En realidad, no amaba a nadie, solo se amaba a sí mismo. En esta vida, le pedí a In-seng que preparara todo a fondo y que ayudara con destreza a la reina madre en el momento oportuno, a cambio de una oportunidad de ascender. De hecho, todo salió según lo planeado. 2 días después, se envió un decreto del palacio al Palacio Divino, recompensando a In-seng por salvar a la reina madre. El emperador le preguntó qué recompensa deseaba. Siguió mis instrucciones y no pidió oro, plata ni joyas, sino que solo suplicó que lo eximieran de 3 años de entrenamiento y que lo incluyeran en los exámenes militares en marzo del año siguiente. El emperador, al oír esto, inmediatamente preguntó por qué su vida había sido arruinada. Respondió, el país está en ruinas y es mi responsabilidad cuidar de mi familia. Estoy dispuesto a aportar mi granito de arena. Ahora el ejército está débil. Aunque el emperador es sabio, el enemigo extranjero sigue siendo fuerte. Estoy dispuesto a entrar en batalla pronto y a dedicarme por completo al país. El emperador se conmovió y lo aprobó de inmediato. In-seng regresó al palacio, y de repente, me abrazó por detrás, frotando su rostro contra mi cuello con cariño. Parecía pegajoso e incluso un poco imprudente. Desde que acepté, ha estado haciendo todo tipo de travesuras, sin ningún tipo de control. Comparada con mi vida anterior en el mismo mundo mortal, esta relación de marido y mujer es verdaderamente digna de ser llamada marido y mujer. In-seng se inclinó hacia mi oído y susurró, «Esposa, ¿cómo sabes tantas cosas? Eres mi estrella de la suerte. Solo contigo puedo ser humano». De hecho, In-seng es muy bueno hablando, pero frente a extraños suele guardar silencio, pero conmigo, cree en mis palabras como un dogma. Respondí que había tenido una premonición, así que lo dejé intentarlo, e inesperadamente logró salvar a la reina madre. Kawainin sonrió entre dientes y me mordió la muñeca, haciéndome casi caer. Susurró, «No te decepcionaré. Cuando alcance gran fama y fortuna, la tendré a mi lado el resto de mi vida, y nadie se atreverá a arrebatármela ni a intimidarla». Al oír esto, mi corazón se ablandó y todo mi cuerpo se debilitó. El niño me levantó, me abrazó y admiró mi bondad. «Hoy hace frío, déjame calentarte». Me quedé atónito. Aún no había anochecido. Solo entonces me di cuenta de que no tenía intención de detenerse. 3 meses después, llegó el examen de artes marciales. Pinté personalmente un águila en la túnica del estudiante. Nariz Pequeña la vio y se echó a reír.
Titi, tu águila parece un polo. Ahora río y lloro, ganar o perder no es mi fuerte. Y Nin Seng, por otro lado, contempló la camisa con cariño durante medio día, con los ojos llenos de indulgencia. La artesanía de su esposa es realmente hábil. Me gustó mucho. Estaba a punto de empezar la competición. De repente, Kawaii Ninsin me abrazó y me susurró al oído. Esposa mía, déjame contarte un secreto. La verdad es que siempre he odiado a Trancan por haber ocupado tu corazón. Pero pronto, sin duda lo superaré, haciéndole perder la dignidad para presentarse ante ti. Este año, los exámenes de artes marciales de la corte imperial se reformaron y duraron 3 días. Preparé guardias especiales para seguirlo y protegerlo, por si acaso. Durante esos 3 días, mis padres se levantaban temprano cada mañana para rezar al dios de la riqueza para que lo bendijera con un lugar en la lista dorada. Me preguntaba, ¿sería posible que el dios de la riqueza también se encargara de los exámenes de artes marciales? Aunque confiaba en el talento de Nin Seng, no pude evitar preocuparme. Al tercer día, un caballo galopó hacia la puerta principal del Palacio Divino. Era un sirviente del palacio que traía buenas noticias y felicitaba al anciano. El emperador había otorgado personalmente un edicto imperial a la noble dama del palacio para que fuera la nueva campeona de artes marciales. Desde su ascenso al trono, el emperador siempre había concedido gran importancia a las artes marciales y consideraba importantes los exámenes de artes marciales. La selección era rigurosa y los resultados se anunciaban con gran rapidez. En comparación con dinastías anteriores, solo en esta dinastía los mejores artistas marciales tuvieron la oportunidad de entrar al mundo, sin tener que servir como guardias durante varios años de entrenamiento. Por lo tanto, los mejores artistas marciales de nuestra dinastía fueron incomparablemente brillantes desde el principio. Mi padre estaba tan feliz que lloró de alegría e inmediatamente ordenó que alguien trajera plata para recompensar generosamente a los sirvientes. No hizo ninguna reverencia. Su actitud respetuosa era diferente a la habitual. Mi madre, encantada, dio un golpe en la mesa, haciendo temblar los cuencos y los palillos, verdaderamente digno de ser mi virtuoso sacerdote. Mi hijo es verdaderamente bendecido. No era un erudito en literatura, pero ahora se ha convertido en un erudito en artes marciales. En ese momento, Kawaii Ninsin no había regresado al palacio porque aún tenía que asistir al banquete. Regresó tarde por la noche. Yo ya estaba en la cama, descansando. Una mano se deslizó bajo la manta, abrazándome por detrás. El persistente olor a alcohol se mezclaba con un toque de agravio. Esposa, te extraño mucho. Mireille. Solo han pasado unos días y ya me extrañas muchísimo. Antes de que pudiera terminar, me dio la vuelta y me miró. En ese momento, el hombre ya había perdido su seriedad, tenía los ojos ligeramente rojos y se ahogó al confesar. Esposa, no lo sabes, hoy alguien quiere traer a una mujer para que me sirva, lo odio tanto, me siento muy incómodo. Esposa, debes protegerme. Al ver su inocente apariencia, me divertí muchísimo. Y Nin nació tan majestuoso, ¿por qué temería ser forzado por una mujer? En ese momento, lo vi aparecer como un joven inocente, lo que me hizo amarlo aún más. Me miró con indiferencia y dijo en voz baja, esposa, eres tan hermosa, como una fruta madura. Dicho esto, se levantó rápidamente. Soy muy estricto con la limpieza, así que cada vez que termino de trabajar, me doy un baño completo. A la mañana siguiente, al despertar, el sol brillaba por todas partes. Miré a mi alrededor vagamente, pensando que me había pasado un poco la noche anterior, pero por suerte en esta vida me había vuelto más duro y ya no era tímido. Ahora, el poder de Kawaii Nin es tan fuerte como el sol del mediodía. Con solo escuchar la historia una vez, sabemos que una vez tiró al suelo a una mujer que se atrevió a coquetear con él. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse a él. Kawaii Ninsin incluso declaró deliberadamente que solo mi esposa podía tocarme. Con un dominio absoluto de las artes marciales, Kawaii es un hombre dominado por su mujer, y él mismo disfruta de ese título. Por la noche, a menudo quiere hacer de sirviente, dejándome sin saber cómo defenderme, así que sacudo las piernas y lo aparto. Y Nin Seng me culpó con dulzura. Esposa, dime la verdad,
¿Me has deseado desde el principio? Me dio vergüenza, así que tuve que admitirlo. Bueno, estaba enamorado de ti. Mientras reíamos y charlábamos, Zheng Jing volvió. En la tienda, Zheng Jing había adelgazado visiblemente, y sus ojos ya no tenían la arrogancia ni el orgullo de antes. He oído que está a punto de ser transferido a otro lugar. Si no tiene a nadie que lo apoye, probablemente tardará entre 3 y 5 años en regresar a la capital. Es muy diferente a su vida anterior, cuando aprobó los exámenes imperiales y tuvo una carrera exitosa. Ahora, el señor lo ha abandonado y ha elegido a otro para sucederlo. Es solo que lo enviaron lejos tan pronto, y eso también se debió a la gran contribución de Kaguai Ninsin. Este Kaguai Ninsin era alguien en quien el emperador confiaba, y su voluntad estaba en consonancia con los deseos del rey. No era un artista marcial inútil, sino que entendía muchas cosas y era celoso, e incluso ahora, ocasionalmente, sentía celos de Chang Can. Le pregunté sin rodeos, ¿qué te pasa? Chang Can sonrió con amargura, diciendo en secreto que, aparte de ella, quienes me tratan bien tienen un propósito. Antes, creía que se había acercado a mí solo para usar su poder y cambiar su vida. Guardé silencio un momento, sin saber qué responder. Como comerciante, tuve esa idea, pero también lo amaba de verdad. Chang Can murmuró para sí mismo, al ver mi lentitud para responder. De repente, dejó de mencionar el asunto del matrimonio, y enojado, contó que los funcionarios habían rechazado repetidamente sus memoriales esa tarde. Finalmente entiendo por qué el verdadero reino de esta vida ha fracasado tanto. Sigue siendo demasiado arrogante y altivo, sin saber cómo tener los pies en la tierra. Naturalmente, tiene mucha gente envidiosa. Quien primero se atreve siempre es fácilmente envidiado por el mundo. Los ojos de Chang Can se llenaron de lágrimas y dijo en voz baja, «Te incité a venir aquí, de verdad quiero cambiarlo todo. Pero Tam Nuyet, en mi vida anterior nunca te decepcioné. Nadie puede amar a alguien para siempre, después de mucho tiempo, se aburre». ¿Crees que Jin In-seng no es así? Algún día, también se preocupará por otros como yo. Respondí con indiferencia, ¿y qué? ¿Será que por culpa de alguien que me traicionó, perderé la fe en los demás? No soy tan débil. Si me atreví a sufrir la primera vez, también sufriré la segunda. Si ese día realmente llega, lo dejaré ir. Al menos ahora mismo, sigo siendo feliz, sigo disfrutando de los dulces momentos de amor. Chang Can se quedó atónito, rió con amargura varias veces, se dio la vuelta y se fue, desplomado, con aspecto desolado. En ese momento, Jin In-seng avanzó a grandes zancadas, sin mirar a nadie más, solo a mí, chocando intencionadamente con el hombro de Zheng Jing. Zheng Jing tropezó unos pasos y cayó, pero no se atrevió a discutir, solo forzó una sonrisa, con resignación en su rostro. Jin In-seng no se contuvo, extendió la mano y me abrazó, gritando, «Esposa, este esposo te llevará a cenar». Pasó otro año, países extranjeros invadieron la frontera y los asuntos militares eran urgentes. Jin se ofreció como voluntario para luchar. El gran general Zheng era anciano, por lo que le entregó el mando de la guarnición. Jin In-seng era uno de los valientes generales bajo su mando. Antes de que el ejército partiera, fui apresuradamente al palacio a ver al emperador, ofreciéndole casi 8/10 partes de los bienes de mi familia para gastos militares. El emperador, sorprendido, preguntó, ¿de verdad estás dispuesto a sacrificarte así? Es por tu primogénito. Respondí solemnemente, tu sirviente no solo hace esto por mi esposo, sino porque sin patria, ¿cómo puede haber mundo? Solo cuando el país está en paz y la gente está a salvo, la familia puede seguir prosperando. Soy un simple plebeyo, pero también conozco el auge y la caída del mundo, y que la gente común tiene responsabilidades. Cuando el emperador escuchó esto, fue como si viera a mi padre respirar, y también se llenó de emoción. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas. ¡Qué bien! O como dice el refrán, el ascenso y la caída del mundo son responsabilidad de cada hombre. El dinero de la familia se canjeó por provisiones militares y se envió rápidamente a la frontera. Sin embargo, tener mucho dinero no es necesariamente algo bueno,
porque la familia se encarece de una base sólida y es difícil mantener el negocio familiar. Mis padres comprendían esta lógica desde hacía mucho tiempo. La corte imperial escaseaba de provisiones y el país se estaba quedando sin agua. Si los Manji eran eliminados pronto, Ade podría ayudar a Kagwain Insin a evitar el trágico destino de su vida anterior. Ofrecer una parte de esa plata a la corte fue como matar 3 pájaros de un tiro. Después de eso, me quedé en la capital esperando noticias. Al principio, seguía recibiendo cartas ocasionales de Kagwain Insin, pero después de medio año, no había ninguna noticia. Mi corazón empezó a arder como un fuego, temiendo que repitiera los errores de su vida anterior. Unos meses después, llegaron malas noticias de la frontera. El gran general de la nación Trin estaba gravemente herido e inconsciente, mientras que Kagwain Insin había desaparecido sin dejar rastro. El clima se tornó gradualmente invernal, y en mi vida anterior también fue durante esta época. Perdió un brazo. Estaba muy preocupado, así que reuní a decenas de familias, contraté a artistas marciales de la Escuela de Artes Marciales y traje varios carros de comida como hilos enredados. Solo podía rezar al cielo para que tuviera piedad y lo mantuviera con vida. Porque te necesitamos. Dai Viet también te necesita. Cuando el grupo estaba cerca de la frontera, se encontraron con una fuerte tormenta de nieve. Alguien bloqueaba el paso, cada vez más cerca. Sentí un nudo en el corazón, me faltaba el aire y todos se pusieron en guardia de inmediato. Inesperadamente, al ver esos ojos familiares, grité de repente, salté del carruaje y corrí hacia ellos. Aunque solo se veían un par de ojos, reconocí que era él, con esa figura y esa mirada. Kagwain Insin me abrió los brazos, envolviéndome rápidamente con su capa y zapatos. La familia comprendió de inmediato. Afuera, finalmente encontraron a la persona. Me llevó de vuelta al campamento y me lo explicó todo. Resultó que la desaparición fue solo una distracción, y el general Trin estaba realmente herido e inconsciente. En el campamento, encendieron una fogata y me acurruqué bajo la manta, sin dejar de oír el cálido aliento de Kagwain Insin a mi lado. Dobló una pierna, me sujetó los pies con ambas manos, me los masajeó suavemente y vio que tenía los dedos rojos e hinchados. Tenía señales de hinchazón por el frío. Guardó silencio un buen rato antes de decir lentamente: «Esposa, te extraño mucho». Respondí en voz baja: «Yo también te extraño mucho». Pero entonces cambié de tono. «Así es, traje bastantes hierbas medicinales, e incluso ginseng, que salva vidas. Ojalá pueda salvar al gran general». Y Nin Senge me abrazó, como si quisiera fundirme con su médula. Su voz ronca resonó a mi lado: «Esposa mía, siempre estás a mi lado en el momento más importante». ¿Fue Dios quien la envió para salvarme? Inmediatamente ordenó que alguien preparara medicinas para el general. Por la noche, se negó a quitarse la camisa, lo que me hizo reflexionar. Le abrí la camisa con fuerza para ver, solo para ver una cicatriz terrible en su brazo izquierdo. Aunque la costra ya se había formado, la herida aún era claramente visible. Se me saltaron las lágrimas de inmediato. Dolía, ¿verdad? Dolía mucho, ¿verdad? A primera vista, la herida parecía casi haberle cercenado el brazo. Kagwain Insin rió y dijo en voz baja: «Esposa mía, bésame y ya no sufriré más». Con un nudo en la garganta, bajé la cabeza para besar esa cicatriz, agradeciendo en silencio que, gracias a mi reencarnación, el destino hubiera cambiado y le hubiera permitido conservar su brazo. Gracias a esta vida, Kagwain Insin pudo convertirse en funcionario de la corte. Con la protección de los soldados, se evitó el desastre. Y Nin Seng había practicado artes marciales desde joven y ya no estaba tan débil como en su vida anterior. Después, doné dinero para apoyar al campamento, ayudándolo a llevar a cabo el plan que había planeado durante tanto tiempo. La gran guerra estalló silenciosamente. Cuando el enemigo la descubrió, nuestro ejército, como niños, atacó con fiereza. Medio mes después, el gran general de la nación despertó. Kagwain Insin asumió temporalmente el mando del ejército y condujo las tropas directamente a Hoanglon. El gran general del país, encantado, exclamó: «Muy bien. Ahora tenemos un sucesor».
Lamentablemente, todos los hijos del general murieron en el campo de batalla. Solo sobrevivió una hija, la actual reina. El cielo se despejó y las nubes se disiparon, y el hielo y la nieve se derritieron gradualmente. De camino a la capital, los generales adjuntos del general y no dejaban de elogiar a su líder. Nuestro general y es un ejército de un solo hombre contra 1000. Así es, cuando entró en batalla solo, ni siquiera podía montar 3 caballos. Eres un héroe sin igual. Sin embargo, varias criadas de cocina en el ejército también están enamoradas del general. Desafortunadamente, el general solo ama a su esposa. Señora, debería tratarlo bien. En aquel entonces, al general casi le cortan el brazo, y mientras estaba inconsciente, no dejaba de gritar el nombre de la señora. Me pregunto cuándo tendrán un hijo el general y la señora. Por favor, chicos, estos chicos son muy habladores. A veces, se convierten en hijos nobles. Hijos nobles. Estos chicos se han convertido en hijos nobles. Estos chicos se han convertido en hijos nobles. Estos chicos se han convertido en hijos nobles. Estos se han convertido en tus hijos. Estos se han convertido en tus hijos. Hablo en serio, mi señora. Este episodio es digno de aprenderse. Estaba tan avergonzada que mi cara y mis orejas se pusieron rojas. Unos años después, Inin nació para ganar todas las batallas, y yo me convertí en una concubina imperial de primer rango. Este honor no se debe solo a que soy la esposa de Inin, sino también a que cada año la familia Shen más del 80% de sus propiedades, impidiendo así que los ricos comerciantes provoquen a la corte. Esto es tanto un gran deber como una forma de protegerse. El año en que cumplí 40 años, justo en el Festival del Medio Otoño, la corte real invitó a Yan. Cuando nació Kaguya Inin, me tomó de la mano y entró en palacio. En aquel entonces, nuestro hijo mayor ya era alto y guapo. Durante el banquete, vi a Trancan, quien acababa de regresar a la capital para asumir su cargo. Aunque se le permitió regresar a la capital, solo era un funcionario de bajo rango. En esta vida, Trancan anhela ascender, pero me temo que es más difícil que llegar al cielo. Ha ofendido a muchos nobles, y con su personalidad terca y arrogante, aunque conserve los recuerdos de su pasado, no se compara con su vida anterior. Aprovechó la oportunidad para venir a verme y preguntarme si me odiaba. ¿Quería mi muerte para estar satisfecha? Negué con la cabeza levemente, respondiendo con calma, no, dejar vivir a la gente puede hacerles sufrir más. Hacía tiempo que había dejado de prestarle atención a sus asuntos. En ese momento, Inin Sheng vino a buscarme. Me había perdido de vista apenas un instante y ya miraba a todas partes con ansiedad. Caminó a mi lado y, con naturalidad, me tomó de la mano. Ahora era un poderoso ministro de una región, y ni siquiera se molestó en prestarle atención a Chen Jing. Sonrió con dulzura. Esposa mía, por favor, acompaña a tu esposo de regreso al palacio. Sonreí y asentí, caminando a su lado, pasando junto a Trancan. El camino de la vida es largo, de la mano de quien amas, puedes evitar muchas dificultades en este mundo. Detrás de mí, Trancan soltó un sollozo ahogado, pero ese asunto ya no tenía nada que ver conmigo. En un instante, muchos recuerdos volvieron a la mente de Kaguya Inin. Ese año, me vio por primera vez en la calle, pensando que era un mendigo. Aún así, le di un lingote de plata, un bollo y un dulce de cacahuete. Ese día hacía calor y humedad, y estaba tan borracho que ni siquiera tuvo fuerzas para negarse. Tomó el bollo, tomó la plata para pagar la matrícula de su hermano menor y se guardó el dulce de cacahuete en el bolsillo, pues no quería comérselo. La segunda vez que nos vimos, no lo reconocí. En ese entonces, su hermanita se resfrió, así que la llevaba a todas partes para buscar un médico. Le ayudé a encontrar un médico e incluso le di unas medicinas. En ese momento, pensó para sí mismo, ¿cómo podría haber una mujer tan virtuosa en el mundo? La tercera vez que nos vimos fue cuando yo estaba en un piso alto lanzando una bola de flores para elegir esposo. Él estaba de pie en la calle, mirándome aturdido, con un sentimiento difícil de describir que lo invadió y lo hizo temblar. Pero él comprendió claramente que nuestras situaciones eran diferentes y que esta vida no estaba destinada a estar juntos.
La cuarta vez, cuando Ninsin arriesgaba su vida para defender la ciudad, dirigí a los guardias a suministrar comida. Antes de irme, solo dije en voz baja: «General, gracias por perseverar hasta ahora». Ella seguía sin reconocerme. Kawaii Ninsin me observaba mientras me alejaba, apretando los dientes y jurando que, pasara lo que pasara, defendería la frontera. No sabía cuánto tiempo había aguantado, solo recordaba que, exhausto, extendió la mano y sacó el viejo caramelo de cacahuete de su camisa. El dulce estaba envuelto en papel de aceite, desgastado y arrugado. Debía ser muy dulce, pensó, pero tal vez nunca más tendría la oportunidad de probarlo. En el último instante, recordó su corta vida, llena de viento y escarcha, olvidando lo que alguna vez había deseado. Solo un último pensamiento cruzó por sus labios: «Solo quiero tener la luna secreta». Eso es todo. Gracias por seguir y leer esta historia. Si te gusta, no dudes en dejar un comentario y seguir para recibir los próximos episodios.